Pocas frases en las Escrituras tienen el poder de levantar un espíritu abatido como las palabras de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. Esta afirmación, escrita por Pablo mientras estaba preso, va mucho más allá de una motivación momentánea. Es un grito de confianza de alguien que ha aprendido a vivir por encima de las circunstancias. Pero, ¿qué quiso decir Pablo exactamente con todas las cosas? ¿Y qué tipo de fuerza experimentaba? Antes de aplicar este versículo a la vida cotidiana, es necesario rescatar el peso y el propósito detrás de estas palabras. No se trata de una promesa genérica, sino de un testimonio profundo de quien descubrió un secreto espiritual escondido a los ojos naturales. A lo largo de la historia de la fe cristiana, este versículo ha sido recitado por atletas, misioneros, enfermos en hospitales y hasta por personas a punto de tomar decisiones difíciles. Se ha convertido en un tipo de bandera espiritual ante los desafíos. Sin embargo, cuando se descontextualiza de su contexto original, corre el riesgo de ser reducido a un eslogan de autoayuda. La grandeza de esta promesa no está en el optimismo vacío, sino en la raíz profunda de una comunión con Cristo que sostiene y dirige. Cuando Pablo afirma que puede todas las cosas, no está hablando de deseos momentáneos, sino de soportar tanto la abundancia como la privación con la misma paz interior. La osadía de esta declaración solo puede comprenderse cuando confrontamos la realidad de quien la escribió. Pablo no estaba en un palacio, rodeado de comodidad y victorias humanas. Estaba preso, enfrentando privaciones, rechazos e incertidumbres sobre su futuro. Aún así, escribe con la convicción de que ninguna circunstancia puede agotar la fuerza que viene de Cristo. Este tipo de fe no se aprende en un seminario, sino en el campo del dolor, de la perseverancia y de la entrega total. Es por eso que esta promesa es ilimitada, porque no depende de situaciones favorables, sino de una fuente inagotable de poder espiritual. La clave está precisamente en la palabra fortalece. Pablo no dice que Cristo simplemente ayuda, consuela o inspira. Afirmar que es fortalecido implica una transformación interior, una capacidad que va más allá de las emociones. Es como si el apóstol estuviera diciendo: puedo enfrentar todo lo que venga, porque recibo fuerza constante de aquel que habita en mí. Esta fuerza no es prestada temporalmente, sino incorporada en la caminata diaria de fe. Cristo se convierte no solo en Salvador, sino en sustentador. Es por eso que esta promesa no puede ser utilizada como una varita mágica para remover dificultades. Es una verdad espiritual que nos prepara para enfrentarlas con dignidad, valentía y fe. En lugar de negar la dura realidad de la vida, Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos capacita a enfrentarla de frente sin perder la esperanza. Y al comprender esto, nos damos cuenta de que esta no es simplemente una declaración audaz. Es una afirmación de libertad. La libertad de quien ya no depende de lo que sucede a su alrededor, porque ha encontrado dentro de sí una fuerza que viene de lo alto. Antes de continuar, permíteme un recordatorio rápido y directo. Este tipo de contenido, que abre las Escrituras con profundidad, respeto y aplicación real para la vida, solo lo encuentras aquí. Y si valoras mensajes bíblicos que tratan con seriedad el texto sagrado, ya haz clic en inscribirte. Esto garantiza que no pierdas ningún nuevo video y fortalece aún más esta misión de llevar la palabra con verdad y propósito. Es imposible entender la profundidad de Filipenses capítulo 4, versículo 13, sin conocer el corazón y la historia de quien lo escribió. Pablo no era un religioso aislado, ni un hombre iludido por una fe superficial. Antes de su conversión, era un perseguidor acérrimo de los cristianos,
Después del encuentro con Cristo en el camino de Damasco, su vida dio un giro de 180 grados. De perseguidor a perseguido, enfrentó prisiones, apedreados, naufragios y hambre, como se relata en 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 27. Fue este hombre, curtido por el dolor y moldeado por la gracia, quien escribió con convicción que podía todas las cosas en Cristo. La carta a los Filipenses fue escrita mientras Pablo estaba preso en Roma, alrededor del año 61 después de Cristo. No era una prisión ligera, sino una detención que incluía encadenamiento constante a un soldado romano e incertidumbre sobre el desenlace de su juicio. En medio de esta realidad, Pablo no se queja, no murmura, no demuestra desesperación. Por el contrario, escribe una de las cartas más alegres y esperanzadoras del Nuevo Testamento. Esto revela no solo su dominio espiritual, sino la transformación completa que Cristo operó en su interior. No solo hablaba sobre fe, vivía por fe. La personalidad de Pablo, a lo largo de sus epístolas, revela a un hombre profundo, determinado y apasionado por Cristo. No era alguien emocionalmente inestable o fácilmente influenciado por las emociones del momento. Cuando declara que puede todas las cosas en aquel que lo fortalece, no busca consuelo, sino reafirma un aprendizaje de vida. Esta convicción nace de la intimidad con Dios, de la experiencia continua de ser sostenido en las batallas de la vida. Ha aprendido, a través del dolor y la escasez, que la presencia de Cristo es más efectiva que cualquier solución humana. Es importante destacar que, para Pablo, la fuerza que venía de Cristo no lo libraba de las tribulaciones, sino que lo mantenía firme dentro de ellas. Esto rompe muchas ideas modernas de éxito espiritual, donde la ausencia de problemas se ve como un signo de bendición. Pablo muestra lo opuesto. Es en la adversidad donde se forja la verdadera fuerza espiritual. Lo que descubrió fue que Cristo no solo nos fortalece para vencer, sino también para soportar. Y esta resistencia, este permanecer inquebrantable, es una de las mayores demostraciones de fe. Al mirar quién era Pablo, nos damos cuenta de que sus palabras no se dijeron de manera irresponsable. Vinieron de alguien que conoció los extremos de la existencia humana: honra y humillación, abundancia y hambre, libertad y prisión, y en todas esas fases pudo afirmar con seguridad: puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. Esto nos invita a confiar no solo en el texto, sino en el testimonio detrás del texto. Porque cuando un hombre como Pablo habla, no solo enseña, prueba con su propia vida el poder de las promesas de Dios. Muchos se apropian de las palabras de Filipenses capítulo 4, versículo 13, como si fueran un mantra de conquista personal, pero ignoran el contexto en el que esta promesa fue escrita. El versículo no está aislado. Él forma parte de un discurso mayor, donde Pablo habla sobre el contentamiento, la gratitud y el aprendizaje espiritual. En los versículos anteriores, él declara que aprendió a vivir contento en toda y cualquier situación, ya sea en abundancia, ya sea en escasez. Esto revela que la fuerza prometida por Cristo está íntimamente ligada a la capacidad de mantener el corazón en paz, independientemente de las circunstancias. Este aprender citado por Pablo no es automático ni teórico. Es fruto de experiencias vividas, de momentos de renuncia, dolor y también de celebración. Al decir que aprendió a vivir contento, él está revelando un proceso. Esto desmantela la idea de que la fe madura nace de la noche a la mañana. El contentamiento de Pablo no es resignación, sino una confianza profunda en la soberanía de Dios. Él sabía que cada estación de la vida, abundancia o escasez, tenía un propósito dentro del plan divino,
Y es en este escenario de aprendizaje continuo que él declara: «Puedo todas las cosas en aquel que me fortalece». Otro detalle importante es que, en el mismo capítulo, Pablo agradece a la iglesia de Filipos por el apoyo recibido, pero deja claro que su alegría no depende de eso. Él valora el gesto, pero no se apega a él. Esto muestra que su fuerza venía de una fuente más allá de las relaciones humanas. La gratitud está presente, pero ella no es la base de su estabilidad emocional. Esto es profundamente revelador para nosotros hoy, en un tiempo donde tantas personas viven oscilando emocionalmente conforme son o no reconocidas. Pablo nos enseña que la verdadera fuerza está en la constancia espiritual, y esta constancia viene de Cristo. También hay un contraste sutil entre lo que Pablo podría exigir como apóstol y lo que él de hecho vive. Él no exige comodidad, no reivindica derechos, no se coloca como víctima. Por el contrario, demuestra un espíritu siervo, humilde y enfocado en el reino. Esto torna sus palabras aún más impactantes. No se trata de un discurso vacío, sino de un alma rendida. El contexto de la carta a los filipenses es una clase de madurez cristiana, donde la alegría, la fuerza y la esperanza no son frutos de las circunstancias, sino de una relación profunda con Cristo. Esta visión más amplia del contexto nos lleva a entender que Filipenses capítulo 4, versículo 13, no es una autorización para exigir milagros a medida, sino una convocación para confiar en Cristo en cualquier situación. Pablo estaba enseñando que la suficiencia espiritual no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Y cuando esta presencia es real, podemos enfrentar todo, no porque somos fuertes, sino porque somos fortalecidos. Es en esta verdad que está el verdadero poder de la promesa. La verdadera fuerza de Pablo comienza a revelarse cuando él afirma que aprendió a vivir contento en toda y cualquier situación. Esta afirmación, presente en Filipenses capítulo 4, versículo 11, antecede y da base a la famosa declaración del versículo 13. El contentamiento es el suelo donde la promesa se enraiza. Pablo conoció días de abundancia, pero también enfrentó hambre, desnudez, persecución y noches en claro. Aún así, su corazón permaneció estable. Esta estabilidad espiritual es el verdadero milagro que muchos ignoran, porque mantener la fe cuando todo va bien es natural, pero permanecer firme cuando el pan falta y las puertas se cierran es lo que revela la fuerza sobrenatural que Cristo concede. El secreto de Pablo está en la inversión de la lógica humana. En lugar de depender de las circunstancias para estar bien, él aprendió a depender de Cristo. Este aprendizaje lo liberó de la ansiedad, de la comparación y de la murmuración. Un corazón satisfecho no es aquel que posee todo, sino aquel que encontró valor en aquello que no puede ser quitado, la presencia de Dios. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17, Pablo reafirma que, cuando todos lo abandonaron, el Señor permaneció con él y lo fortaleció. Esto muestra que, en la escasez de apoyo humano, la presencia divina se vuelve aún más evidente. Vivir satisfecho en Cristo no significa aceptar pasivamente el dolor, sino reconocer que ningún dolor puede destruir quienes somos en Él. La fuerza que Pablo experimentaba no era una huida de sus dificultades, sino una fortaleza interna que lo impedía ser aplastado por ellas. Esta es una lección poderosa para los días de hoy, donde muchas veces confundimos felicidad con comodidad. Pablo nos enseña que la verdadera alegría nace cuando nuestra identidad está firmada en algo eterno. La satisfacción espiritual no se negocia con lo que se tiene o se deja de tener, sino con quién se es en Cristo. Existe una paz que no se explica racionalmente.
Y es exactamente esta paz que Pablo describe como que excede todo entendimiento, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 7. Ella guarda el corazón y la mente aun cuando las cuentas no cierran, cuando las respuestas no vienen, cuando los amigos se alejan. Es en esta atmósfera de confianza que la promesa del versículo 13 se concretiza. No es una fuerza exhibicionista, sino silenciosa, constante, firme como roca. No necesita probar nada a nadie, porque ya encontró todo en Cristo. La escasez, entonces, deja de ser un obstáculo y pasa a ser un campo fértil para la manifestación de la gracia. Pablo transforma la ausencia en testimonio y el dolor en altar. Esto nos enseña que no debemos solamente buscar salidas rápidas de las dificultades, sino buscar por dentro la fuerza que solo Cristo puede conceder. Un corazón satisfecho es más poderoso que un cofre lleno, porque, como Pablo, quien aprendió a vivir contento puede todas las cosas, no porque tiene todo, sino porque no necesita de todo para continuar de pie. Muchos interpretan Filipenses capítulo 4, versículo 13, como si Cristo fuera un puente mágico para escapar de problemas. Pero Pablo no está diciendo que en Cristo todos los problemas serán evitados. Está diciendo que en Cristo todo puede ser enfrentado. Eso cambia completamente la perspectiva. La fuerza de Cristo no es un botón de emergencia para sacarnos del sufrimiento, sino un poder que nos capacita a atravesar el sufrimiento sin ser consumidos por él. Es una fuerza para continuar, para soportar, para permanecer fieles incluso cuando todo a nuestro alrededor parece contrario. Cristo no se limita a librarnos del peligro, Él se manifiesta dentro del peligro. Cuando Pablo y Silas fueron presos en Filipos, según Hechos capítulo 16, versículo 25, estaban atados en un calabozo y aún así oraban y cantaban alabanzas a Dios. Esto no ocurrió después de que fueron liberados, sino mientras aún estaban encarcelados. El milagro de su fuerza no estaba en la puerta de la prisión que se abrió, sino en la paz interior que los sostenía incluso con los pies encadenados. Esta es la diferencia entre buscar solo el alivio y buscar la presencia que fortalece. Cristo como fuente de fuerza es una revelación que cambia la manera en que enfrentamos la vida. No estamos más a merced de los vientos contrarios porque tenemos en nosotros el Espíritu que fortalece, consuela y guía. La fuerza de Cristo en nosotros no se percibe solo cuando vencemos batallas visibles, sino principalmente cuando logramos permanecer de pie en medio de ellas. La victoria no está en evitar las guerras, sino en no perder la fe mientras luchamos. Y es en este campo de batalla que la promesa de Filipenses capítulo 4, versículo 13, cobra vida. Esta verdad confronta la teología superficial del vence siempre, tan popular en estos días. Pablo no promete victorias ininterrumpidas, sino fuerza continua. Y la fuerza continua es más valiosa que conquistas esporádicas, porque quien es fortalecido en Cristo, aun cuando pierde algo en el mundo, no pierde lo esencial. Su alma permanece intacta, su esperanza no se apaga, su llamado no se desvía. La fuerza de Cristo es firme, constante, fiel. No depende de emociones ni de incentivos externos. Nace de la unión con aquel que es inmutable. La mayor demostración del poder de Cristo no es cuando Él quita el dolor, sino cuando Él permanece con nosotros en medio de Él. Fue eso lo que descubrió el apóstol. No se trataba de oraciones respondidas como él quería, sino de la certeza de que nunca estaría solo. La promesa de ser fortalecido es, en realidad, la promesa de nunca ser abandonado. Y cuando se entiende esto, se percibe que, con Cristo, no hay camino imposible, porque ya no se trata de fuerza humana, sino de comunión con el infinito.
La cultura actual exalta el esfuerzo personal, la disciplina y la fuerza de voluntad como los caminos hacia el éxito. Aunque estas cualidades tienen su valor, tienen un límite. Pablo conocía ese límite, era un hombre extremadamente culto, con formación intelectual y religiosa de alto nivel, como vemos en Hechos capítulo 22, versículo 3. Aún así, no confiaba en su propia capacidad para cumplir la misión que le fue dada. Cuando dice, «puedo todas las cosas», no está afirmando autosuficiencia, sino total dependencia de Cristo. Reconoce que hay una diferencia abismal entre hacer algo con sus fuerzas y hacer algo con la fuerza que viene de lo alto. La capacitación divina no anula el esfuerzo humano, sino que lo redirecciona. En lugar de luchar con las propias manos, aprendemos a luchar revestidos de la armadura de Dios, como se describe en Efesios capítulo 6, del versículo 11 al 18. Esto cambia completamente el campo de batalla. Las luchas dejan de ser libradas en la esfera de la carne y pasan a ser enfrentadas con armas espirituales. La fuerza que viene de Cristo se distribuye de acuerdo con la misión que recibimos y no con las habilidades que ya poseemos. Por eso, lo imposible para el hombre natural se vuelve posible para el hombre espiritual. Esta capacitación divina también trae equilibrio. No hay espacio para la soberbia, porque sabemos que no estamos realizando por mérito propio. Y no hay espacio para la autocompasión, porque entendemos que el Espíritu Santo nos equipa con lo que necesitamos. Pablo sabía que, a medida que su debilidad aumentaba, más espacio había para el poder de Dios manifestarse. Esto está expresado de forma clara en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando el mismo Cristo le dice, «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es por eso que la caminata cristiana no trata de tener talentos excepcionales, sino de estar disponible. La fuerza que Cristo ofrece es para los que reconocen su limitación y, justamente por eso, se convierten en vasos ideales para la gloria divina. Dios no busca a los más capacitados, sino que capacita a los que se entregan. La diferencia entre capacidad humana y capacitación divina está en el tipo de fruto generado. Lo que viene de nosotros es limitado y perecedero. Lo que viene de Cristo permanece, transforma y glorifica al Padre. Al vivir bajo esta capacitación, lo imposible no desaparece. Se transforma en plataforma de testimonio. Los límites humanos dejan de ser muros y pasan a ser ventanas por donde la gracia se manifiesta. Pablo comprendía esto como nadie. Por eso, su confianza era tan inquebrantable. No porque pudiera todo por sí mismo, sino porque había encontrado la fuente inagotable de poder. Y es ese poder que aún hoy continúa disponible para todo aquel que cree. Pocas amenazas son tan peligrosas para la vida cristiana como la sensación de autosuficiencia espiritual. Cuando el creyente comienza a creer que puede vencer solo, que su conocimiento, su experiencia o su espiritualidad acumulada son suficientes, ya ha dado los primeros pasos hacia el declive de la fe. Pablo, incluso teniendo una trayectoria rica en revelaciones y experiencias sobrenaturales, jamás se apoyó en sí mismo. En Filipenses capítulo 3, del versículo 4 al 8, afirma que consideraba todo como pérdida por causa de la sublimidad del conocimiento de Cristo. Esto revela un corazón que comprende profundamente su total dependencia de Dios. La autosuficiencia se disfraza con frecuencia de celo, de disciplina religiosa y hasta de activismo ministerial. Pero detrás de eso, muchas veces, hay un espíritu que dejó de rendirse. El secreto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, es que apunta a una fuerza que no viene de dentro, sino de arriba, y esto confronta el orgullo espiritual.
Pablo no dijo, puedo todas las cosas porque soy resiliente o porque aprendí técnicas de superación. Afirma que puede porque es fortalecido. Hay humildad en esta confesión, hay dependencia, hay reconocimiento de que sin Cristo nada es posible. Esta trampa se vuelve más sutil a medida que el cristiano madura. Con el tiempo, se puede caer en el error de pensar que ya no es más necesario buscar con la misma intensidad, orar con el mismo fervor o depender con la misma fe de cuando era nuevo en la fe. Pablo, al contrario, muestra que cuanto más crecía, más dependiente se volvía. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, escribe, «Por la gracia de Dios soy lo que soy». No hay espacio para vanagloria, solo para gratitud y rendición. Es en este espíritu que la fuerza de Cristo se manifiesta con plenitud. Un cristianismo que se apoya en la performance pierde el frescor de la dependencia. Cuando la vida espiritual se convierte en un conjunto de tareas ejecutadas mecánicamente, la llama de la fe se apaga lentamente. Filipenses capítulo 4, versículo 13. No es un llamado a la autosuficiencia, sino una convocatoria a la rendición diaria. Es en el momento en que reconocemos nuestra debilidad que la fuerza de Cristo nos reviste. La trampa del orgullo espiritual es destruida cuando recordamos que todo lo que realizamos, soportamos o vencemos proviene únicamente de la capacitación del Señor. Esta conciencia nos protege de la caída y nos posiciona para vivir el Evangelio con autenticidad. La fuerza de Dios no se manifiesta en quien intenta probar algo, sino en quien está dispuesto a depender completamente. No se trata de quién puede más, sino de quién más se rinde. Y quizás esta sea la mayor fuerza de todas, la capacidad de reconocer que sin Él nada somos. La promesa de poder todas las cosas en Cristo no fue dada a los fuertes, sino a aquellos que saben exactamente dónde termina su fuerza y dónde comienza la de Dios. Hay momentos en que oramos pidiendo que Dios quite la carga, que remueva la dificultad, que abra la puerta inmediatamente. Pero no siempre es eso lo que Él hace. En lugar de sacarnos de la situación, Él nos da fuerza para pasar por ella. Pablo entendió esto profundamente. Cuando oró pidiendo que el aguijón en la carne fuera removido, escuchó del Señor una respuesta que cambiaría para siempre su perspectiva. «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Dios no removió el aguijón, pero le dio a Pablo la gracia necesaria para vencerlo internamente. Esta victoria no se dio por la ausencia del problema, sino por la presencia de Cristo. Muchas veces, lo imposible no se vence porque desapareció, sino porque fue superado. Esto es lo que hace de la fe cristiana algo tan profundo. No es una fe de fuga, sino de resistencia. Cuando Pablo escribe a los filipenses diciendo que puede todas las cosas, afirma que ya ha experimentado la fuerza de continuar caminando incluso cuando todo decía que era hora de parar. Y esta perseverancia solo puede venir de una fuente que no es de este mundo. Cristo no prometió un camino sin dificultades, sino una presencia constante en cada paso. En Juan capítulo 16, versículo 33, Él dijo, «En el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo». Esto no significa que seremos ahorrados de desafíos, sino que, con Él, ningún desafío será mayor que la gracia que hemos recibido. Lo imposible sigue existiendo, pero deja de intimidarnos, se convierte en solo una oportunidad más para que la gloria de Dios se revele a través de nuestra debilidad revestida de fuerza divina. Cuando miramos a los héroes de la fe, nos damos cuenta de que muchos de ellos no vieron sus dificultades desaparecer milagrosamente. Al contrario, enfrentaron todo con valentía sobrenatural.
Moisés tuvo que atravesar el desierto con un pueblo difícil. David tuvo que esperar años para asumir el trono, huyendo de la muerte. Daniel enfrentó leones, sus amigos el fuego. ¿Qué tenían todos ellos en común? La certeza de que Dios estaba con ellos. Esto es lo que Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos enseña con más claridad. Lo imposible no impide a quien es, fortalecido por Cristo. Por lo tanto, no esperes que todo se resuelva para creer que Dios está actuando. Aprende a reconocer el milagro que ocurre dentro de ti mientras permaneces firme, incluso sin ver salidas visibles. Es en este caminar de confianza, en medio de la adversidad, donde se revela el verdadero poder de la promesa, porque vencer lo imposible en el reino de Dios a menudo no es ver la montaña salir del camino, es subir hasta la cima de ella, sostenido por su mano. El gran error de muchos es pensar que la fuerza espiritual se revela en los resultados visibles. Sin embargo, la Biblia enseña que la verdadera fuerza está en la presencia de Dios, no en los logros externos. Pablo, al decir que todo puede en Cristo, no está celebrando victorias materiales, sino declarando victoria interior. En su prisión, aislado, sin garantías humanas de éxito, escribe con convicción y alegría. Esto solo es posible porque la presencia de Cristo era real, constante y suficiente. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, Dios le dijo a Moisés: «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Esa es la verdadera fuente de fuerza. Cuando la presencia de Dios es prioridad, los resultados se vuelven secundarios. Pablo experimentó esto a lo largo de su ministerio. Hubo momentos de grandes frutos, conversiones en masa, curas y milagros, pero también hubo rechazo, prisiones y hasta naufragios. La constante entre todos esos momentos no fue el éxito humano, sino la fidelidad de Dios. La presencia divina no variaba con el ambiente. Estaba allí, ya fuera en el púlpito de una sinagoga, ya fuera en el fondo de una celda. Esto enseña que el secreto de la fuerza está en la comunión, no en la circunstancia. Buscar la presencia de Dios antes de buscar resultados transforma la jornada cristiana. Pasamos a orar no para que todo cambie a nuestro alrededor, sino para que seamos transformados por dentro. Y una vez que la presencia se convierte en la mayor prioridad, todo lo demás encuentra su lugar. Pablo no escribe a los filipenses como alguien frustrado por la falta de logros, sino como alguien plenamente satisfecho porque Cristo estaba con él. Esto nos desafía a reflexionar. ¿Nuestra fuerza está en lo que conseguimos realizar o en la compañía que tenemos al caminar? Cristianos que ponen los resultados por encima de la presencia corren el riesgo de vivir una fe ansiosa, inestable y dependiente de elogios. Pero aquellos que descubrieron el valor de tener a Cristo al lado se vuelven inquebrantables. No porque no sufran, sino porque saben que nunca están solos. El propio nombre dado a Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, según se registra en Mateo capítulo 1, versículo 23, ya es en sí la promesa de que jamás estaremos desamparados. Esa presencia es lo que sostiene, guía y renueva las fuerzas día tras día. El secreto, por lo tanto, está en la intimidad con Cristo, quien vive en la presencia, vive fortalecido. Incluso cuando los resultados son escasos, incluso cuando las puertas se cierran, incluso cuando los cielos parecen silenciosos. La presencia de Dios transforma el ambiente, aunque el ambiente no cambie. Y es esta verdad la que hace de Filipenses capítulo 4, versículo 13, una promesa tan poderosa. Porque no depende de lo que se ve, sino de a quién se conoce. Y cuando se conoce a Cristo, todo se vuelve posible. Esta es una pregunta que muchos evitan hacer, pero que el apóstol Pablo enfrentó con honestidad.
Si Cristo es quien fortalece, ¿por qué no impide el sufrimiento? La respuesta no es sencilla, pero es profundamente transformadora. Pablo sabía que Cristo no era solo aquel que libra del dolor, sino también aquel que nos encuentra dentro de él. La idea de un Salvador que permite el sufrimiento es incómoda para la lógica humana, pero totalmente coherente con el Evangelio. Después de todo, el propio Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, como leemos en Hebreos capítulo 5, versículo 8. El sufrimiento, desde la perspectiva divina, no es castigo, sino herramienta de refinamiento. Pablo no solo aceptaba esto, sino que se glorificaba en sus debilidades. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, declara: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Esto revela una paradoja de la fe cristiana. Es en el momento en que nuestras fuerzas se agotan que el poder de Dios se manifiesta con más claridad. Cristo, por lo tanto, no es un escudo contra todo sufrimiento, sino una roca firme en la que nos apoyamos cuando el sufrimiento llega. La promesa no es de exención del dolor, sino de presencia constante en medio de él. Esta perspectiva cambia completamente la manera en que lidamos con las aflicciones de la vida. En lugar de preguntarnos ¿por qué estoy sufriendo?, aprendemos a preguntar ¿qué me está enseñando Cristo aquí? Esto no minimiza el dolor, sino que le da un nuevo propósito. Pablo entendió que su sufrimiento no era señal de fracaso espiritual, sino de alineamiento con la misión. Estaba dispuesto a soportar todo, siempre que Cristo fuera glorificado. Esto es vivir bajo el poder de Filipenses capítulo 4, versículo 13, con madurez, con comprensión, con una fe que no depende de circunstancias favorables. Muchos abandonan la fe porque se les enseñó a creer en un evangelio que promete consuelo constante. Pero Pablo nos presenta a un Cristo real, que camina con nosotros en el fuego, como hizo con los 3 jóvenes hebreos en la hornilla, según Daniel capítulo 3, versículo 25. El sufrimiento permitido por Dios nunca es sin sentido, nunca es sin supervisión. Él moldea, fortalece y prepara. Pablo no romantiza el dolor, pero tampoco lo teme, porque sabe que el Cristo que fortalece es el mismo que consuela, sostiene y guía hacia el propósito. Comprender que Cristo permite el sufrimiento no debilita la promesa de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Por el contrario, la hace aún más poderosa, porque muestra que esta fuerza no depende de la ausencia de problemas, sino de la permanencia de la presencia. Es esta fuerza la que nos impide caer, que nos mantiene en pie incluso frente al luto, la pérdida, la traición o la enfermedad. Y cuando nos damos cuenta de esto, comenzamos a ver el sufrimiento no como una barrera, sino como un terreno fértil donde la gracia florece con más intensidad. No todos los milagros ocurren con luces brillantes y puertas que se abren de forma espectacular. Algunos de los mayores milagros son silenciosos, discretos, pero absolutamente transformadores. La fuerza que Pablo menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 13, pertenece a este tipo de milagro. No hace ruido, pero sostiene. No cambia necesariamente las circunstancias a su alrededor, pero cambia el corazón en el centro de ellas. Y ese cambio interior es uno de los mayores testimonios que alguien puede ofrecer al mundo. Es el milagro de continuar, incluso cuando todo sugiere parar. Cuando analizamos la trayectoria de Pablo, vemos este tipo de milagro ocurriendo diversas veces. En Hechos, capítulo 27, versículo 25, durante un naufragio, anima a todos los que estaban en el barco con una fe serena. «Tened buen ánimo, pues yo confío en Dios». Esta confianza no nació en el momento del peligro, sino que fue el resultado de años experimentando la fidelidad silenciosa del Señor.
La fuerza que él llevaba era fruto de una relación íntima con Dios, donde los milagros invisibles, como la paz en medio del caos, eran tan reales como cualquier intervención sobrenatural. Esta fuerza invisible es la que sostiene a madres que oran por hijos alejados, líderes que no desisten ante la ingratitud, jóvenes que permanecen firmes en ambientes hostiles. Es un milagro continuo que impide el colapso del alma, y muchas veces pasa desapercibido porque no genera titulares, pero construye columnas internas de fe. Es la fuerza de seguir orando, incluso sin respuestas, de continuar amando aunque no seas correspondido, de permanecer firme aún sin aplausos. Esta fuerza viene de Cristo, y solo Él puede sostenerla durante tanto tiempo. Vivimos en una era de espectáculos, donde se espera que todo sea grande, rápido y visible, pero Dios aún opera en lo secreto. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús instruye que al orar entremos en la habitación, cerremos la puerta y hablemos con el Padre en secreto, y ese Padre que ve en secreto recompensará. Los mayores milagros de la vida cristiana ocurren en ese lugar oculto, donde el alma es moldeada, donde la fuerza es renovada sin alarde. Pablo vivía en ese lugar, y por eso podía afirmar con tanta autoridad que podía todas las cosas. La verdadera fuerza que nos sostiene no necesita de público, solo necesita un corazón disponible, rendido y hambriento por Dios. Cristo se revela de manera poderosa no solo en los grandes hechos, sino en los pequeños pasos diarios de obediencia y fe. El milagro de hoy puede no ser la cura inmediata o la respuesta esperada, sino el hecho de que sigas confiando, adorando y creyendo. Eso es verdadera fuerza, eso es Cristo operando en ti, incluso cuando nadie ve. Cuando Pablo afirma que puede todas las cosas en aquel que lo fortalece, está diciendo que ninguna limitación es demasiado grande ante la gracia de Dios. Él mismo era un hombre limitado físicamente, probablemente cargando secuelas de apedreamientos y prisiones, pero su limitación nunca fue un impedimento para cumplir el propósito. Por el contrario, se convirtió en una plataforma para la gloria de Dios. Eso es lo que la fe hace, transforma límites en oportunidades. La limitación se convierte en el escenario y la fuerza de Cristo, el espectáculo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo dice que somos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso de barro representa fragilidad, vulnerabilidad, algo que se quiebra fácilmente, pero también es un recipiente moldeado por las manos del alfarero. Pablo sabía que sus debilidades no lo descalificaban, sino que lo posicionaban para recibir algo que no venía de él. En lugar de ocultar sus limitaciones, las entregaba. Y en ese acto de entrega nacía la fuerza. La fe que él vivía era práctica, no teórica. No negaba la realidad de los límites, pero se negaba a ser definida por ellos. Y eso es liberador. Esta perspectiva nos invita a mirar nuestras propias limitaciones con otros ojos. Quizás te sientas demasiado pequeño, demasiado viejo, demasiado inexperto, demasiado débil, pero es exactamente ahí donde Cristo quiere revelarse. Cuando la fe entra, el demasiado se transforma en suficiente, porque deja de ser sobre ti y pasa a ser sobre él. Moisés tartamudeaba, pero lideró una nación. Gedeón se veía como el menor, pero liberó a Israel. María era solo una joven anónima, pero llevó al Salvador. La fe lo cambia todo. La fe transforma todo. No estamos hablando de una fe teórica, sino de una fe que actúa, que se mueve, que enfrenta. Es la fe que mira lo imposible y decide caminar de todos modos. En Hebreos capítulo 11, versículo 34, leemos sobre aquellos que de la debilidad sacaron fuerza.
Eso es exactamente lo que Pablo vivió. Tomó las piedras lanzadas contra él y construyó altares. Agarró las cadenas y las transformó en testimonios. Tomó la limitación y la transformó en inspiración. Ese es el poder de quien es fortalecido por Cristo. Las limitaciones no son el fin, son el comienzo. Son el terreno donde la gracia opera con más libertad. Cuando entendemos esto, dejamos de huir de nuestras debilidades y comenzamos a usarlas como parte de nuestro llamado. No hay limitación que resista a un corazón entregado. No hay obstáculo que no pueda ser usado como trampolín. La fe que Pablo vivió y que Filipenses capítulo 4, versículo 13 revela es esta. La fe que no ignora los límites, sino que los transforma en un testimonio vivo de la fuerza que viene de lo alto. A lo largo de la historia bíblica encontramos diversos hombres y mujeres que, fortalecidos por Dios, realizaron hechos que, humanamente, serían inalcanzables. Estas personas no se destacaron por su fuerza natural, sino por la dependencia de la fuerza divina. Es en este punto que Filipenses capítulo 4, versículo 13, cobra vida fuera del papel. Se transforma en realidad encarnada en aquellos que se atrevieron a creer que, con Cristo, lo imposible se convierte en un camino posible. Uno de los ejemplos más marcantes es el de David, enfrentando al gigante Goliat con solo una honda y 5 piedras, como se relata en 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. David no venció porque era fuerte, sino porque fue fortalecido. Otro testimonio poderoso es el de Esther, que, aun siendo una mujer huérfana y extranjera, fue capacitada por Dios para salvar a todo un pueblo. En Esther capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le dice que tal vez ella ha sido colocada como reina precisamente para un tiempo como este, y ella respondió con valentía y fe, arriesgando su vida ante el rey. Ella no tenía garantías humanas, pero poseía una convicción inquebrantable de que Dios estaba con ella. Con Cristo enfrentó lo imposible, no para beneficio propio, sino para cumplir un propósito mayor. El Nuevo Testamento también está repleto de testimonios que apuntan hacia esta fuerza divina operando en vasos humanos. Pedro, que antes negó a Jesús por miedo, se convirtió en un predicador audaz después de ser lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 14, vemos a un Pedro transformado que se levanta ante la multitud y predica con autoridad, llevando a miles al arrepentimiento. ¿La diferencia? Él ahora no confiaba más en su valentía natural, sino en el poder que venía de Cristo. Este cambio interno es la verdadera marca de quien vive lo que Pablo declaró en Filipenses. Y no son solo los grandes hechos los que demuestran este poder. María, Madre de Jesús, mostró la fuerza silenciosa de la obediencia cuando aceptó el llamado divino, aún sin entender todos los detalles. Ella respondió al ángel conforme a Lucas capítulo 1, versículo 38, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Esta entrega absoluta, incluso ante incertidumbres y riesgos sociales, es otro tipo de victoria imposible, la victoria sobre el miedo. María no realizó milagros a los ojos de los hombres, pero fue el vientre que trajo al Salvador al mundo, y eso ya lo dice todo. Estos testimonios no están en las Escrituras por casualidad. Son invitaciones para que hoy cada cristiano reconozca que también puede ser fortalecido con la misma fuente. No importa el tamaño del obstáculo, el peso de la responsabilidad o la debilidad interior, con Cristo, lo que parecía inalcanzable puede ser vencido. Estos hombres y mujeres no eran superhéroes de la fe, eran personas comunes, sostenidas por un Dios extraordinario. Y eso aún es posible ahora, con cada uno que decide caminar no por la vista, sino por la fuerza que viene de lo alto.
Filipenses capítulo 4 versículo 13 es, sin duda, uno de los pasajes más citados de la Biblia. Sin embargo, también es uno de los más malinterpretados. En un mundo donde la fe se mezcla con autoayuda y positivismo superficial, este versículo corre el riesgo de ser reducido a una frase de efecto, utilizada para impulsar deseos egoístas y metas personales desconectadas de la voluntad de Dios. La fuerza que Pablo menciona no tiene nada que ver con una energía interna que todos poseemos, sino con una capacitación espiritual que proviene de una relación profunda con Cristo. Ignorar esto es desestimar el contexto de la promesa. La fuerza prometida en Filipenses 4, versículo 13, no es combustible para realizar todos los sueños, sino capacidad para enfrentar todas las realidades. Cuando se transforma este versículo en una fórmula mágica, se pierde su esencia y se crea una fe infantil basada en expectativas humanas. Pablo no estaba tratando de motivar a nadie a ganar una carrera, obtener un ascenso o alcanzar estatus. Estaba afirmando que, incluso encarcelado, incluso privado de todo, podría soportar cualquier cosa por causa de quien habitaba dentro de él. Esta diferencia es fundamental. Muchos usan este versículo para justificar emprendimientos egoístas o para inflar la autoestima. Pero esa no era la intención de Pablo. Él no se exaltaba a sí mismo, sino a la suficiencia de Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: «Sin mí nada podéis hacer». Esta declaración resuena en Filipenses capítulo 4, versículo 13. La fuerza no está en yo puedo, sino en aquel que me fortalece. La inversión de estas prioridades genera frustración espiritual porque coloca la fe al servicio de la propia voluntad y no de la voluntad de Dios. Es necesario discernimiento para entender que este versículo no autoriza cualquier cosa, sino que prepara para cualquier cosa. Hay una gran diferencia entre poder todas las cosas en el sentido espiritual y conseguir todo lo que se quiere en el sentido mundano. Pablo jamás usaría esta verdad para justificar ambiciones carnales. Al contrario, estaba testificando que en Cristo había encontrado fuerza para pasar por escasez, persecución y rechazo sin desviarse de su fe. Esto es mucho más profundo que simplemente conquistar algo externo. La promesa de fuerza ilimitada es real, pero se manifiesta en la medida en que nos rendimos al Señor de la promesa. Reducir Filipenses 4, versículo 13, a una frase motivacional es robar su peso y su gloria. Esta palabra tiene poder no porque empodera deseos, sino porque sostiene propósitos. El mayor riesgo, por lo tanto, no es dudar de esta promesa, sino distorsionarla. Y cuando la interpretamos a la luz del Evangelio y no de la cultura del rendimiento, se convierte en una roca firme donde podemos apoyar nuestros pies en medio de cualquier tormenta. Es en los momentos de crisis que las promesas más profundas de la Escritura revelan su verdadero valor. Cuando el dolor llama a la puerta, cuando los recursos se agotan, cuando las palabras humanas no son suficientes, es ahí donde se prueba la eficacia de la fuerza de Cristo. Aplicar Filipenses capítulo 4, versículo 13, en medio de la crisis, no significa recitar el versículo como un amuleto, sino permitir que la verdad contenida en él renueve nuestra mente, caliente nuestro corazón y nos impulse a continuar incluso ante el dolor. La aplicación no es verbal, es existencial. Es vivir esa fuerza, no solo hablar de ella. Una crisis puede asumir diversas formas: pérdida, enfermedad, quiebra, traición, miedo, ansiedad. En cada una de ellas, la fe es puesta a prueba. Pablo, cuando escribió esta carta, estaba en medio de una crisis real. Encarcelado, lejos de los hermanos, incierto sobre su futuro terreno. Aún así, se mantuvo firme.
Y no fue por la ausencia del sufrimiento, sino por la abundancia de la presencia de Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 37, escribe: «En todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó». Esta convicción nace no de las circunstancias, sino de la comunión con Cristo. Aplicar este versículo en la crisis es recordar que la fuerza no vendrá antes del momento adecuado, pero también nunca llegará demasiado tarde. Dios no anticipa fuerzas para luchas futuras, sino que provee lo necesario para el ahora. Es como el maná en el desierto, diario, suficiente, puntual. Cuando el dolor parece insoportable, es ahí donde la fuerza comienza a ser percibida. No con euforia, sino con firmeza. No con espectáculo, sino con perseverancia. Cristo no nos fortalece para que todo termine rápido, sino para que soportemos hasta el final con dignidad y fe. Esta fuerza se manifiesta en pequeñas actitudes: levantarse por la mañana incluso sin ganas, orar incluso sin palabras, creer incluso sin ver. La crisis revela quién está fortalecido por dentro. No son los que gritan más alto los que están de pie, sino los que permanecen con raíces profundas. Como dice Jeremías capítulo 17, versículo 7. «Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Este hombre será como un árbol plantado junto a las aguas, que no teme cuando viene el calor». Es esta fuerza interior la que Filipenses 4, versículo 13 promete. Por lo tanto, al enfrentar cualquier crisis, no busques una salida inmediata. Busca la presencia de Cristo en medio de la situación. Es de esa presencia que vendrá la fuerza. Es en ella donde el alma se calma, el corazón se renueva y la fe se estabiliza. La aplicación de este versículo en la vida práctica comienza con una decisión: confiar. Y quien decide confiar, descubre que, con Cristo, incluso el momento más sombrío puede convertirse en una oportunidad para brillar la luz de la fe. No todos los que citan Filipenses capítulo 4, versículo 13, experimentan su plenitud. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Es esta promesa universal o hay un prerequisito? Pablo deja claro que hay un secreto involucrado. En el versículo 12 dice: «He aprendido el secreto de vivir contento». Esto indica que la fuerza de Cristo no es una fórmula genérica aplicable automáticamente, sino algo revelado a quien elige vivir en profunda comunión con Él. La promesa es accesible a todos, pero vivida plenamente solo por aquellos que decidieron seguir el mismo camino de rendición, fe y obediencia que Pablo recorrió. Este secreto no está escondido, sino que frecuentemente es ignorado. No está en prácticas religiosas vacías ni en palabras repetidas mecánicamente, sino en un corazón dispuesto a ser moldeado por Dios. Pablo no aprendió este secreto en un seminario teológico o leyendo un manual de autoayuda. Lo aprendió viviendo, enfrentando escasez, persecución, humillación y también momentos de abundancia. La escuela de la dependencia de Cristo tiene como aula las experiencias reales de la vida. Y es en este ambiente donde el Espíritu revela la fuerza que nos sostiene. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, Pablo escribe sobre «Cristo en vosotros, esperanza de gloria». Esta es la esencia del secreto. Cristo no solo por nosotros, sino en nosotros. Cuando esta verdad es asimilada, la fuerza se convierte en constante, porque la fuente está dentro, no fuera. Muchos quieren la fuerza de Cristo, pero no desean el estilo de vida que Pablo abrazó: vida de renuncia, humildad y entrega total. La promesa es para todos, pero su poder solo se activa en la vida de quien está dispuesto a caminar como discípulo, y no solo como simpatizante de la fe. El secreto revelado por Pablo también implica contentamiento.
Mientras el alma esté inquieta, deseando siempre algo externo para satisfacerla, será difícil percibir la fuerza que ya ha sido puesta a disposición en Cristo. El contentamiento no significa acomodación, sino madurez. Significa reconocer que, en cualquier escenario, Cristo es suficiente. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, Pablo dice: «Aunque nuestro hombre exterior se corrompa, el interior, en cambio, se renueva de día en día». Esta renovación viene del acceso continuo a la presencia y al poder del Espíritu. Descubrir el secreto de Pablo es, en realidad, reencontrar el propósito de la fe cristiana. Vivir en unión con Cristo, permitir que Él sea la fuente, el sustento, la motivación y el destino. Cuando este alineamiento ocurre, la promesa de Filipenses capítulo 4, versículo 13, deja de ser solo una frase impactante y se transforma en una experiencia vivida, diaria, real. Es para todos, sí, pero necesita ser buscada con intencionalidad, con entrega sincera y con el profundo deseo de no solo saber sobre Cristo, sino de vivir en Él y por medio de Él. A pesar de la belleza y profundidad de Filipenses capítulo 4, versículo 13, muchos cristianos viven por debajo de esa realidad. La promesa parece lejana, casi inalcanzable. Pero, ¿por qué sucede eso? En muchos casos, es porque se intenta vivir por la fuerza de Cristo sin antes abandonar la autoconfianza. No se puede ser fortalecido por Él mientras aún se confía en las propias estrategias, méritos o habilidades. La fuerza de Cristo no es suplementaria a la fuerza humana, la sustituye. Y eso exige rendición, algo que no todos están dispuestos a practicar. Otro factor que impide a muchos experimentar esta fuerza es la falta de constancia en la búsqueda de intimidad con Dios. Pablo no accedía a esta fuerza de forma esporádica, sino diaria. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, él orienta: «Orad sin cesar». Esta vida de oración constante no es una imposición religiosa, sino la clave para mantener el corazón alineado con la fuente de toda fuerza. Quien vive distante de la oración, de la palabra y de la comunión con el Espíritu, difícilmente percibirá la fuerza prometida, incluso si la repite en voz alta todos los días. También hay el problema de la expectativa equivocada. Muchos imaginan que la fuerza de Cristo se manifestará siempre con sensaciones poderosas o con milagros visibles. Pero, como hemos visto, se revela frecuentemente en el silencio, en la perseverancia, en levantarse diariamente incluso en medio del cansancio. Cuando se busca sensaciones y no presencia, hay frustración. La fuerza de Cristo es estable, constante, firme y por eso muchas veces discreta. Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 29, invita: «Tomad sobre vosotros mi yugo, y hallaréis descanso para vuestras almas». Ese descanso es fuerza interior. Además, muchos no experimentan esta fuerza porque resisten a la transformación que ella exige. Ser fortalecido por Cristo implica, inevitablemente, ser moldeado por Él. Y ese proceso puede doler. Implica romper el orgullo, confrontar pecados, cambiar prioridades. La fuerza prometida en Filipenses 4, versículo 13, no es un premio para quienes buscan confort, sino un recurso divino para quienes aceptan el discipulado. Cristo no derrama su fuerza para alimentar el ego humano, sino para cumplir propósitos eternos a través de vasos rendidos. Por lo tanto, si alguien aún no experimenta esa fuerza ilimitada, el camino no es desistir de la promesa, sino revisar el posicionamiento del corazón. Ella está disponible, pero exige acceso por la fe, por la rendición y por la intimidad con Cristo. Cuando esos elementos se alinean,
Lo que era solo teoría se transforma en práctica, y aquel que antes se sentía débil, perdido e incapaz, comienza a caminar con una seguridad que no viene de sí mismo, sino de aquel que lo fortalece con fidelidad y amor constante. Al final de todas las reflexiones sobre Filipenses capítulo 4, versículo 13, se vuelve evidente que vivir fortalecido en Cristo no es solo una experiencia puntual, es un estilo de vida. Esta es, sin duda, la mayor conquista que la fe puede proporcionar. No hacer grandes cosas, sino ser una persona firme, inquebrantable y constante, incluso en tiempos de inestabilidad. Esta fuerza transforma lo ordinario en extraordinario, porque no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de lo que ya ha sido establecido dentro del corazón por el Espíritu de Dios. Esta conquista no es mensurable por las métricas humanas, no se mide por bienes, influencia o reconocimiento. El fortalecimiento en Cristo se ve en la firmeza del carácter, en la resistencia en medio de la tentación, en el valor ante la oposición. En Efesios capítulo 3, versículo 16, Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Es este fortalecimiento el que sostiene matrimonios, renueva ministerios, alienta vocaciones y alimenta la esperanza. No es un lujo espiritual, es una necesidad vital. La mayor conquista de la fe no es alcanzar un lugar, sino convertirse en alguien. Alguien que, al ser presionado, exhala a Cristo. Alguien que, al ser probado, sigue creyendo. Alguien que, incluso rodeado de desafíos, mantiene el brillo en los ojos y la firmeza en el corazón. Este tipo de persona no vive preguntándose cuándo mejorarán las cosas, sino que se alegra por saber que, incluso si no mejoran, Cristo está presente. Y esta presencia es suficiente. Como Pablo afirmó en Gálatas capítulo 2, versículo 20, «Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí». Ser fortalecido por Cristo es también ser enviado por Él. La fuerza recibida no es para la estaticidad, sino para la misión. Por eso Pablo, incluso en cadenas, continuaba escribiendo, alentando, discipulando. Había encontrado una fuente que no se secaba, y esa fuente estaba dentro de él. La mayor conquista de la fe es vivir cada día con esta conciencia. Nada puede detenernos, porque no caminamos solos. Cada paso es sustentado por un poder eterno, y ese poder es la presencia viva de Cristo en nosotros. Al cerrar esta jornada por las palabras de Filipenses capítulo 4, versículo 13, la invitación es clara. No solo cite este versículo, vívelo. Deja que moldee tu perspectiva, transforme tus reacciones, fortalezca tu alma y alinee tus deseos al corazón de Dios. Porque, al final, vivir fortalecido en Cristo no es una opción entre muchas. Es la única forma de atravesar este mundo con integridad, esperanza y la certeza de que ninguna situación, por más difícil que sea, puede separarnos del amor y del poder de Él.